Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy traigo un podcast bastante especial. Traigo a alguien que para el momento que estamos viendo viene al cuento. Hoy traigo a Pablo Lucini. Muchas gracias, Pablo, por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y por haberme ofrecido venir aquí a pasar este ratito contigo, que seguro que conseguimos descifrar algunas de las cosas que están sucediendo ahora mismo con respecto a la actualidad política, y seguro que es algo muy productivo para todos. Bueno, antes de empezar, quiero decir que aquí vamos a hablar totalmente desde el punto de vista personal, no tratamos de ofender absolutamente a nadie, vamos simplemente a dar nuestro punto de vista y pues, si podemos ayudar, mucho mejor. Bueno, Pablo, para la gente que no te conozca, que es raro, o sea, en el momento que estamos viviendo, ¿quién es Pablo y cómo fue su infancia? Vale, a ver, bueno, pues Pablo Lucini, que soy yo, soy un chico normal y corriente. Tengo 25 años y soy como cualquier chico de 25 años, amigo de sus amigos, hijo de sus padres, que ha tenido sus estudios, que ha sido travieso de niño, como cualquier niño, y que simplemente ahora mismo llevo a cabo una lucha política en defensa de una causa que yo considero justa, ¿no? Yo actualmente soy el delegado de Democracia Nacional en Madrid. Democracia Nacional es un partido nacionalista español que se funda en el año 1995. Antes de haber estado como delegado de Democracia Nacional en Madrid, estuve representando a nivel nacional las juventudes del partido durante 4 años, hasta las últimas primarias del partido que se celebraron hace unos meses, que salí elegido como delegado de Democracia Nacional en Madrid, y ese es el cargo que estoy llevando a cabo actualmente en el partido. Con respecto a cómo fue mi infancia, bueno, pues mi infancia fue como la de cualquier niño. Como la de cualquier niño. Sí que es verdad que yo desde muy pequeñito me diagnosticaron TDA, déficit de atención e hiperactividad. Tuve muchos problemas para concentrarme en los estudios, en el colegio. Estuve a punto de repetir primero de primaria, que ya ves tú, ¿quién repite primero de primaria? Estuve muy cerca de repetir primero de primaria, no me concentraba absolutamente nada, era incapaz de estar media hora sentado, era incapaz. Entonces, bueno, me diagnosticaron TDA desde muy pequeñito, pues he tenido siempre, pues... los psicólogos del colegio y tal han estado siempre muy pendientes de mí, me han hecho pruebas de tema de concentración y tal. Pero más allá de eso, he sido un niño como cualquier otro niño, que hacía deporte, que hacía mis gamberradas, que la liaba en el cole de vez en cuando, que me castigaban, me regañaban. Pero un chaval normal y corriente, sin ningún tipo de problema para adaptarme a la sociedad, ni he vivido en una familia ni con malos tratos, ni nada por el estilo, que es lo que tratan de vender de mí por la ideología que defiendo. Pablo, me sorprende mucho porque coincidimos tú y yo en una cosa, que es el TDA. Yo también tengo déficit de atención, me lo diagnosticaron ya hace unos años, en primero de bachillerato, si no me equivoco. Y bueno, ahí coincidimos en eso. Bueno, Pablo, ¿qué estudiaste tú? Yo estudié la ESO, el bachillerato de Ciencias Sociales, aunque luego me cambié, hice primero de bachillerato de Ciencias Sociales y luego ya lo empecé de cero para hacerlo por Humanidades, por letras puras, porque yo tengo un problema muy grande con las matemáticas y es que soy malísimo para las matemáticas, se me dan muy mal los números. Cuando son así cosas tema pues de estadística, de manejar datos sencillos y tal, no tengo problema, pero lo que es matemáticas se me daban muy mal. Entonces yo me cambio para hacer letras puras y pues, estudié latín, griego, historia del arte, historia de España, etcétera. Y luego hice la selectividad y conseguí entrar en la carrera de Ciencias Políticas, que es la carrera que yo estudié hasta hace un añito que estoy trabajando y estoy ganando mi propio dinero para poder independizarme lo más rápido posible. Pablo, ¿cómo estás viendo tú la situación actual en España? ¿Cómo afrontas esta situación ahora mismo en España? Pues con verdadera preocupación, yo creo. Creo que es algo que ahora mismo cualquier persona sensata y con 2 dedos de frente es algo que le preocupa enormemente. Porque, bueno, estamos ante... Nosotros siempre lo definimos como un periodo de segunda transición, ¿vale? Se da una transición en España en el año 1975, fallece Francisco Franco y se lleva a cabo un periodo de transición para que España, que es junto a Portugal el último país que queda como un régimen autoritario, nacionalista autoritario en Europa,
que España pueda ir al unísono del resto de sistemas políticos que hay en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, que son las democracias liberales, ¿vale? Desde el año 1975 se instauró en España una democracia liberal con una forma de regularlo todo que se basa en la Constitución de 1978. Algo que mucha gente no sabe es que la redacción de la Constitución de 1978 culminó en una logia masónica y que supuso el principio del fin de la nación española tal y como la conocemos. Hasta ahora, durante este periodo de primera transición, hemos visto cómo se establecía con la Constitución española un Estado de las autonomías como forma de organización territorial del Estado, que lo que suponía al final era dividir España en 17 reinos de taifas, en el que cada uno puede hacer lo que quiera sin tener que contar con las autoridades centrales de la nación. Y esto es algo que nosotros desde Democracia Nacional llevamos mucho tiempo advirtiendo, que hay que poner coto al desfase autonómico. Hay que poner coto al desfase autonómico porque esto lleva lenta pero inexorablemente a una disgregación del gobierno central. Y esto se ha visto muy claramente con el COVID. Con el COVID yo creo que lo primero que se tendría que haber hecho antes, pero una de las primeras medidas que se tendría que haber tomado cuando se dio la pandemia es centralizar el poder. Centralizar el poder porque hemos visto cómo el Parlamento Autonómico de Cataluña decretaba cosas totalmente a destiempo, sin contar con lo que decía el gobierno central, mientras que Andalucía y el Parlamento Autonómico andaluz aprobaba una cosa totalmente distinta. Es decir, es como si hubiesen sido federaciones económico-administrativas que cada una tomaba sus propias decisiones sin que el gobierno central dijese absolutamente nada. Esto es algo que después del COVID se va prolongando y es algo que le interesa al gobierno de España. ¿Por qué? Porque le interesa por órdenes de Bruselas, que es crear euroregiones, ¿vale? A la Unión Europea lo que le interesa es crear una Europa federal y, por tanto, naciones que sean también federales. Eso es a lo que estamos yendo en España, a un régimen federal, ¿vale? En el que las comunidades autónomas van a acabar siendo como pequeños países. No sonará por lo de Cataluña y demás, no es ninguna conspiración lo que estoy diciendo, es algo real. Y este periodo de segunda transición que estamos viendo actualmente es el que va a llevar finalmente a dejar que España sea un país federal con distintos subestados, protoestados, que toman sus propias decisiones y que va a suponer al final una disgregación no solo del gobierno central, sino de la nación española tal y como la conocemos. Pablo, una pregunta. En todo esto que está pasando, que en España se está viviendo un periodo en el que hay un grupo de personas que quieren separarse de España. Uh-huh. ¿Tú crees que finalmente ese grupo de personas se va a terminar separando de España? Sí. ¿Sí piensas que Cataluña se acabará separando de España? Por desgracia sí. Por desgracia sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente dice que no, pero claro, cuando decían que el gobierno no iba a reducir el delito de malversación y lo redujeron. Dijeron que no iban a anular el delito de sedición y lo anularon. Dijeron que no iban a indultar a los 9 condenados por el Procés y les indultaron. Dijeron que no iba a haber amnistía, la ha habido. ¿Y de verdad te piensas que no va a haber un referéndum porque lo dicen ellos? Pues claro que va a haber un referéndum, claro que va a haber. Claro que va a haber. ¿Un referéndum es ya que haya una independencia o es un referéndum y después se declara una independencia? Por saber. Para los que no son españoles, en España ya hubo se intentó convocar un referéndum, se convocó un referéndum de forma ilegal, ¿vale? Lo que llevó a una situación de inestabilidad política a nivel nacional impresionante, porque no debemos olvidarnos, y es que lo que pasa en Cataluña nos afecta a todos, de la misma manera que lo que pasa en Madrid afecta también al resto de ciudades españolas, ¿verdad? Se convocó un referéndum ilegal en el que no había ni una junta electoral central que rigiese ningún tipo de procedimiento administrativo. O sea, fue una chapuza impresionante, lo que llevó a que Puigdemont huyese de la justicia española en el maletero de un coche. Después de que eso sucediese, la polarización que se da en la sociedad catalana es absoluta, ¿vale? Una polarización en la que se tiran de los pelos todos con todos, o sea, tú no eres independentista, eres un facha de mierda, o sea, pero así. Y esto ha supuesto una quiebra social en Cataluña bastante grande que llevan mucho tiempo arrastrando y que va a ir a más. Va a ir a más porque estás cediendo a todas las pretensiones de los que llevaron a esa ruptura social en Cataluña. Estás llevando a eso. Esto al final va a suponer un problema muy gordo porque, bueno, ya no solamente
la inestabilidad política que genera esto, ¿no? El que se haya fomentado el separatismo, sino que es que encima esto lo ha permitido la Constitución de 1978. Si tú no estableces el Estado de las autonomías como forma de organización territorial del Estado, no tienes un Parlamento autonómico en Cataluña que se venga arriba y te diga, me quiero independizar, para que me hagan un poquito de caso. Eso no pasa. Si tú centralizas el poder, eso no pasa. No das pie a ello. ¿Que puede haber cuatro independentistas? Bueno, pero no van a tener la representatividad como para que el gobierno de España resida en Puigdemont y en esos partidos independentistas. O sea, bueno, pues ¿tú crees que se va a independizar Cataluña? ¿Y de quién crees que...? Lo van a intentar. Yo creo que ningún partido con representación parlamentaria va a tomar las medidas necesarias para que esto acabe de una vez por todas. Primero, cuando lo que nosotros habríamos hecho desde Democracia Nacional, primero habría sido la intervención de TV3, ¿vale? La disolución inmediata de las autonomías, obviamente también la disolución del Parlamento Autonómico, la persecución y encarcelación inmediata de todos los condenados por el proceso y de todos los que han convocado, todos los que han sido parte de esa convocatoria de ese referéndum ilegal. Y la gente dice, y decretar el artículo 55. Decretar el artículo 55 no te va a solucionar absolutamente nada. ¿Cuál es el artículo 155? Porque yo es verdad que lo escucho mucho y no sé, básicamente... Que consiste en anular la representatividad que pueda tener esa autonomía a nivel político, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no soluciona el problema, porque claro, los independentistas no desaparecen. El independentismo sigue existiendo. Los CDR siguen quemando contenedores, etc. Tienes un artículo que es mucho más eficaz, que es el artículo 8. Las Fuerzas Armadas tienen el deber, el derecho y la obligación de defender la soberanía y la integridad nacional en materia de fronteras y en materia territorial. Eso tendría que haber sucedido hace mucho. Que el ejército haya entrado en juego en Cataluña. O sea, pues realmente, ¿tú crees que el ejército debería entrar ahora mismo en la situación que está España en acción? Por supuesto. No, es que vamos mucho tiempo tarde. El ejército va mucho tiempo tarde. ¿Qué pasa? Que tenemos un gobierno que, bueno, no deja de ser antimilitarista, porque es así. Pero ¿no es el rey el que está al mando de los militares? ¿Quién es el rey? Es que lleva tanto tiempo desaparecido que se me ha olvidado. El rey ha aparecido para firmarte los indultos con una sonrisa de oreja a oreja. Ha aparecido para ratificar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Aparecerá para ratificar la ley de amnistía porque no se puede oponer. Porque uno de los muchísimos sesgos que tienen las monarquías parlamentarias es que tienes un monarca que no tiene ningún tipo de responsabilidad a nivel político. Por tanto, no se puede oponer a nada y tampoco se puede posicionar a favor de nada. Simplemente tiene que llegar, firmar un papelito y ya está. Entonces, ¿para qué quieres un monarca? ¿Para qué quieres un monarca? O sea, realmente estamos manteniendo los españoles a una persona por ser el hijo... Una no, muchas. Porque mantienes a uno, que es el rey, a toda su familia. Mantienes a todos los diputados del Parlamento a nivel nacional y de los parlamentos autonómicos. No se sostiene. No se sostiene. O sea, estamos manteniendo a muchas personas a cambio ¿de qué? No sé, dímelo tú. ¿A cambio de qué? Efectivamente. ¿A cambio de qué? De nada. Porque aquí nadie se opone a esto. Obviamente, para que el ejército pueda salir a las calles tiene que haber una orden política, ¿vale? O eso, o que alguien con valores y con principios en el ejército diga hasta aquí y decida sacar al ejército a la calle. En el momento que eso pasa, desde el coronel para arriba se van todos presos, si sale mal. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado. El ejército... ¿hay que sacarlo a la calle? Sí, pero hay que sacarlo, hay que saber cómo hacerlo. Porque si sale mal, tienes un problema. Si sale bien, has triunfado, porque vas a triunfar. Pero si sale mal... Cuidado, ¿no? Si sale mal, mucho cuidado. Por eso es algo que hay que hacer con cuidado, hay que pensarlo bien con estrategia, pero hay que tomar medidas drásticas para solucionar esto, y una de ellas es sacar a las Fuerzas Armadas a la calle en Cataluña para reprimir todo esto, que los independentistas sean perseguidos y encarcelados lo antes posible, para que pueda volver la concordia y la convivencia a las calles en Cataluña y que no haya la polarización que se está produciendo a día de hoy. Pedro Sánchez te dice que se va a amnistiar a los condenados por el proceso, a los CDR y a los investigados por el Tsunami Democratic, que se les va a dar la amnistía por la convivencia y la concordia en Cataluña. Porque dice que de lo contrario es solucionar el problema del independentismo a bofetadas. Vale, entonces no lo solucionamos a bofetadas. ¿Cómo lo solucionamos? Cediendo a todas sus pretensiones. ¿Les perdonamos la deuda que tienen con el Estado español? Eso es a lo que quiero ir yo también, porque a mí, bueno, la amnistía es algo inconstitucional. Además es algo que el propio gobierno de España ha dicho
antes de las elecciones que era algo inconstitucional, algo que no iban a hacer porque no estaba dentro de la Constitución, algo que al final han acabado haciendo, pero más allá de la amnistía, que bueno, pues me posiciono en contra de la amnistía, me preocupa más los 15.000 millones de deuda que les han perdonado, porque al final la amnistía es verdad que afecta a toda España de cierto modo, al final es olvidar lo que sucedió mal. Y además hubo muchos policías que sufrieron mal. Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Totalmente. Pero a lo que voy es los miles de millones que les han perdonado. Eso sí, es que eso sí que me afecta a mí. Hay un problema y es que, claro, la gente se piensa que la gente que no tiene ni idea, porque por desgracia tenemos muy poca cultura política en España y muy poca cultura de la participación en nivel político y de salir a la calle a luchar contra las injusticias. ¿Qué pasa? Que, claro, a ti te perdonan la deuda a Cataluña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa deuda no es a fondo perdido. Ese dinero hay que devolverlo. ¿Sabes cómo lo van a devolver? Lo van a devolver. ¿Sabes cómo? A ti te van a freír a impuestos más aún. Y a tu padre le van a clavar más impuestos como autónomo. ¿Para qué? Para poder contrarrestar la deuda que han perdonado en Cataluña. Le afecta a tu padre, le afecta al mío, me afecta a mí, le afecta al vecino, le afecta a ese señor que está trabajando ahí en ese estanco de aquí abajo. Nos afecta a todos, la gracia. Y esto es lo que vamos a padecer muy gravemente. Y las consecuencias de haber cedido a todas las pretensiones del independentismo en vez de haberlo cortado de raíz van a ser muy, muy, muy serias. Bueno, pero al final, ¿tú cómo crees que hay que afrontar estas cosas? Porque yo es verdad que estoy de acuerdo contigo en que es verdad que al final llega un punto, y tú lo decías, porque además yo el otro día lo vi en redes sociales, ¿no? En Instagram, que sí, el artículo 8 era que las Fuerzas Armadas no solo que no solo que deben, o sea, no solo que pueden, sino que están obligadas a defender la nación. Pero si el ejército no sale, la policía no ayuda y demás, ¿cómo crees que hay que solucionar esto? En Cataluña hay mucha gente que no es independentista que está hasta las narices de esto. En Cataluña hay más unionistas que separatistas. Esto es así. ¿Qué pasa? Que a los separatistas se les ha permitido tener cada vez un mayor margen de maniobra a nivel institucional y parece que hacen más ruido. Pero no es así. Que les han votado 4 gatos. Que son muchos más los unionistas en Cataluña. ¿Qué pasa? Que la gente es unionista, pero pasa. Pasa porque dice, no, a mí déjame estar, está mejor en el sofá de su casa. Pero claro, porque no son conscientes de lo que se avecina. Entonces, si todos los españoles de bien en Cataluña salen a las calles a reivindicar lo suyo y plantan cara a los separatistas y a los independentistas, no les para nadie. Yo quiero aprovechar para decir algo, porque es verdad, hilándolo con lo que has dicho antes, de que nos afecta a todos lo que esto es algo que además, perdona que te corte, Rodrigo, esto es algo que ya pasó en Cataluña, ¿vale? Cuando los CDRs quemaban contenedores en la avenida Meridiana de Barcelona, había grupos de patriotas pertenecientes a las Juventudes de Democracia Nacional, del partido en el que yo milito actualmente, que salieron a las calles a plantar cara a los CDR. CDR que fueron detenidos muy pocos en comparación a los patriotas de Democracia Nacional que fueron encarcelados por haber defendido la unidad de España. Y se vio cómo los Mossos actuaban con una contundencia mucho mayor con los jóvenes patriotas que se negaban a sucumbir a la destrucción de su pueblo que con los CDR que quemaban contenedores en la avenida Meridiana. Y esto se ha visto en Cataluña. Y esto ha supuesto también un despertar, yo creo, a nivel ideológico, a nivel político. Creo que cada vez más gente se siente identificada con nosotros. Creo que este es el comienzo de lo que puede ser una revolución a nivel nacional, que el pueblo español termine de despertar, y creo que la gente debe darse cuenta que no lo va a solucionar ningún partido político con representación parlamentaria y que solamente lo salva una alternativa nacionalista, social, como es el caso de Democracia Nacional. Hilándolo, como decía, hilándolo con lo que tú decías de que nos afecta a todos lo que está pasando aquí ahora en España, quiero aprovechar porque mucha gente me dice, yo es que paso de la política, es que a mí la política no me afecta, es que no sé qué, igual. Bueno, pues yo sí creo que la política aunque te puede no importar, ¿vale? Bueno, pues no te importa, pero sí te afecta. Claro. Te puede no importar, pero sí te afecta. Porque sí te afecta que los 15.000 millones de deuda que le han perdonado a los catalanes, que el otro día lo vi en un vídeo y eran 316 euros por español, sí te afecta. Porque hay familias que no llegan, ni con 316 euros no llegan ni a final de mes. O sea, no es tanto me identifico con un partido o con otro, no es tanto me importa más o menos, te afecta. Más o menos, pero te afecta. Ahora el otro día vi que dijo en la investidura al presidente de España
que los ricos iban a pagar más impuestos y que iban a darle... iban como a dar más impuestos a los ricos porque se deben al pueblo, porque tienen que pagar más que el resto que cobra menos. Y yo me pregunto, ¿y esos ricos qué opinan? A mí eso no me parece mal. ¿No te parece mal? No. ¿Que los ricos paguen más impuestos? Vale, pues que empiece el presidente. Claro, pero es que el presidente no va a pagar más. Entonces no son los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que me hace mucha gracia, porque dicen, no, le hemos subido los impuestos a las grandes fortunas, pero es que le sube los impuestos a las grandes fortunas, pero es que a un autónomo le vas a seguir robando desde la administración pública, haciéndole pagar 300 euros mensuales cuando está ingresando 900. Eso es robar desde la administración pública. Entonces, que no me vengan con el cuento de que le suben los impuestos a las grandes fortunas. Porque aquí hay que recordar que en España se subió los impuestos de las mascarillas un 24%. Se ha subido el impuesto a los alimentos básicos. El aceite de oliva, yo no sé en qué precio está ya, pero vamos, es alta cocina. Absolutamente todo. En un contexto inflacionario, en el que el precio de la vida se encarece cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y la gente se pasa toda su vida ahorrando, pero nunca llega. ¿Quién se puede comprar una casa a día de hoy en España? A menos que tengas un trabajo... Pedro Sánchez, el único. Es el único. Entonces, que no me vengan con el cuento de que vamos a subirle los impuestos a las grandes fortunas porque tienes al pueblo y a la clase media que tanto dijiste defender, la tienes asfixiada. Sois unos sinvergüenzas. Eres un sinvergüenza. Y o hacemos algo el pueblo, la clase media a la que ha traicionado, o lo vamos a pasar muy, pero que muy mal. Y la clase media, eso es lo que ellos llaman la ultraderecha. Fíjate que había pancartas el otro día en Ferraz que decían, somos la ultraderecha que un día te votó. Yo conozco socialistas que dicen que se sienten traicionados con lo que Pedro Sánchez, el presidente de España, para la gente que nos vea desde fuera de España, que se sienten traicionados con lo que ha hecho. Pero yo a esos mismos socialistas les planteo la siguiente pregunta. Dentro de 4 años, porque Pedro Sánchez se va a agarrar al poder, dentro de 4 años, ¿a quién vas a volver a votar? Porque van a volverle a votar, Pablo, y tú lo sabes. Porque hace 5 años... Eso es un problema muy grande que tiene la democracia. Y es que tú imagínate, tienes en un avión, ¿vale? Esto lo leí en Twitter hace poco, era bastante interesante esta reflexión. Es muy estúpida, pero sirve muy bien para poder entenderlo. Si tú tienes en un avión 2 pilotos, ¿vale? Y 17 monos, y se somete a votación que los pilotos retomen el vuelo para que el avión no se estrelle, ¿vale? O puedes votar que, efectivamente, los pilotos suelten el mando y el avión se estrelle. ¿Qué pasa? Son 17 monos. Son 2 pilotos con sentido común y raciocinio que votan en contra. Los otros 17 monos votan a favor de que sí, que se estrelle. ¿Qué pasa? Que el avión al final se estrella, ¿verdad? La democracia no funciona cuando los monos son mayoría. Tenemos un problema, y es que es un asesinato, es un crimen que todos los votos valgan lo mismo. Yo que he estudiado ciencias políticas, o una persona que tiene un máster en geopolítica, un máster en análisis electoral, su voto no puede valer lo mismo que el de Belén Esteban. Porque al final vives en un sistema en el que efectivamente los monos son mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. Porque estamos permitiendo que votos de gente con una formación cultural pésima esté valiendo lo mismo que el voto de gente formada y que realmente ejerce su derecho a la participación política de forma activa. Yo lo veo un crimen. Creo que es llevar a un pueblo a su máxima destrucción, y es uno de los muchísimos sesgos que tienen las democracias liberales, que es uno de los mayores cánceres que tiene Europa a día de hoy. Claro, a ver, eso es verdad lo que dices tú. La mayoría de o sea, al final el poder en España es el que es porque la mayoría de gente en España ha votado... Bueno, miento, la mayoría no. La mayoría no, porque este señor va a gobernar sin haber ganado las elecciones. Eso conviene no olvidarlo. ¿Qué tipo de democracia es esa en la que gobierna el que no ha ganado las elecciones? Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Que es que, claro, él como está dispuesto a sobrepasar las líneas rojas que haga falta, porque antes nadie pactaba con los independentistas. Bueno, sí, miento. El Partido Popular, cuando lo ha necesitado, siempre ha pactado con independentistas, porque cada vez que ha necesitado el poder ha pactado con PNV. O sea, que no nos cuenten la moto y que no utilicen el cuento para tratar de deslegitimar a Sánchez, que sí, que obviamente es algo sensato deslegitimar a este tipo, pero los del PP no son los más indicados para hablar. Cada vez que lo han necesitado han pactado con el PNV para llegar al poder. Por tanto,
Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Para qué sometes a la votación del pueblo? ¿Quién quieres que gane las elecciones? Si luego este tío va a poder pactar con los que le van a dar los apoyos suficientes para poder seguir gobernando. ¿Para qué nos hacen votar? ¿Y entonces quién es la alternativa? Con representación parlamentaria, ninguna. O sea, tú ahora mismo, de los que hay en el Parlamento de España, en el Congreso, ni uno crees que podría hacer algo por España. No. No, ninguno. Yo creo que la alternativa política que realmente sirve es la mía, es Democracia Nacional, pero ya se encargaría el sistema de utilizar sus triquiñuelas para que el día que tengamos las más mínimas cotas de poder no podamos llegar a donde queremos llegar o a tener algún tipo de representatividad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, lo importante no es a quién vota el pueblo, lo importante es quién cuenta los votos. Y aunque tuviésemos una mayoría absoluta aplastante el día de mañana, ¿qué pasa? Que ganamos las elecciones y al día siguiente al presidente de nuestro partido le fallan los frenos y se mata con el coche. Kennedy, ¿te suena? ¿No? Poco tiempo después de decir que en el mundo había un nuevo orden mundial que pretendía esclavizar a todas las mujeres, hombres y niños del planeta. No sé, le han disparado. ¿Quién ha sido? No lo sé. Bueno, eso ha pasado ahora hace poco en Madrid también. De repente un día se confirma que el presidente de nuestro país le concede la amnistía a Cataluña, a los partidos independentistas. Y 2 horas después, bueno, un político pone un tuit, estoy en contra, tal y cual. Y 2 horas. Y 2 horas después le pegan un tiro en la cabeza. Que por suerte está vivo. Pero la gente ahora nos quiere, bueno, la prensa nos quiere decir, no, ha sido un iraní de no sé qué, no sé cuál. De verdad. De verdad, yo no me lo creo. La prensa, pero vamos a ver, la prensa siempre ha estado... Vamos a ver, piensa que tú ahora mismo tienes un gobierno que invierte muchísimo dinero en toda la televisión pública. ¿Qué pasa? Que entonces la televisión pública se llama PSOE. Esto es así. Esto es así. Vamos a ver. Tú en la televisión oirás muchas veces a decir, pues es ultraderecha, qué mala es la ultraderecha, que viene la ultraderecha, todos a escondernos debajo del colchón, que viene la ultraderecha. ¿Tú alguna vez has escuchado a la televisión pública hablar de extrema izquierda? Yo jamás. No existe la extrema izquierda, solamente existe la ultraderecha. Y es siempre la mala, claro. Siempre Tezanos te dice que el favorito es Pedro Sánchez en todas las encuestas, para absolutamente todo. No sé, algún día en algún concurso de Eurovisión llegará Tezanos y dará como favorito a Pedro Sánchez también. Porque invierten mucho dinero público en eso. ¿Para qué? Para tenerlo todo hilado. Si tú tienes a los medios de comunicación comprados y los tienes de tu lado, el resto va solo. Porque Pablo, consigues adoctrinar a la sociedad y consigues hacer creer a la sociedad que tú eres muy bueno y que los demás son todos muy malos. ¿Qué pasa? Que luego lo que la gente necesita es apagar el televisor y salir a la calle simplemente. Pablo, te voy a pedir una cosa. Mira tu cámara, que es esa. ¿Qué le dirías a toda esa gente que dice que la política no le afecta o que la política no le importa? Es lo que tú habías dicho antes, Rodrigo. La política puede no importarte, efectivamente. Pero que no te importe no quiere decir que el día de mañana no vaya a tener consecuencias directas para ti y para los tuyos. Creo que de la política depende absolutamente todo. Que el día de mañana tú vayas a comprar una barra de pan y sea más cara o más barata depende de los políticos. Que tú el día de mañana tengas más posibilidades de prosperar si montas un negocio propio depende de los políticos. Todo depende de la política. Y al final es algo que si nos preocupan los nuestros y nos preocupamos por las generaciones venideras, debemos tomar parte de la población políticamente activa, debemos participar políticamente, independientemente de las siglas en las que uno con las que uno pueda congeniar y demás. Creo que es el momento de dar un golpe sobre la mesa y decir basta. No hace falta posicionarse con ninguna sigla política. En Ferraz, en estos días, se está manifestando gente de muchísimas alternativas políticas, desde Vox hasta Democracia Nacional, cualquier otra alternativa nacionalista como nosotros, sin siglas, simplemente con un objetivo común, que es preservar España. Y creo que nos estamos jugando mucho. Es verdad que, fíjate, yo jamás había estado tan puesto en la política hasta el momento en el que está viviendo España. O sea, yo tengo 17 años, pero yo jamás había visto lo que se está viviendo en España. Y hay gente muy mayor, evidentemente, que dice que le recuerda al inicio de la guerra civil. ¿Tú lo ves así? Sí, hombre, claro, pero esto lleva mucho tiempo siendo así. Vamos a ver, estamos viviendo una dictadura encubierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque te dicen que tienes mucha libertad de expresión, pero tienes una ley de memoria democrática que a ti te impide exhibir X símbolos porque son
preconstitucionales. Dicen, joder, la bandera de la Segunda República también es preconstitucional, pero bueno, no, es que claro, es que había una constitución en la Segunda República, hoy sí, era un régimen constitucional que ríanse ustedes el británico. Mataban por miles a los curas, violaban a las monjas, saqueaban las bibliotecas, te quemaban conventos. Pero oye, era un régimen constitucional fantástico, era, vamos, una maravilla. Que, menos mal que tenían una constitución, ¿verdad? ¿Qué sería un régimen sin una constitución? Fue una dictadura encubierta y lo que estamos viendo ahora mismo es otra dictadura encubierta, con leyes de memoria democrática que lo único que son es revanchismo puro y duro, porque están rencorosos. No ganaron la guerra civil y quieren llevarnos a una nueva, y lo van a acabar consiguiendo. Solamente tienes que pasarte por los alrededores de Ferraz a partir de las 8 todos los días. Eso es una guerra, y tienen a la policía de su lado, ¿eh? Eso, ahí quiero ir. Yo tengo muchos amigos policías, bueno, tengo 3 amigos policía de la unidad de intervención policial. Con unos he podido hablar y con otros no. Y tengo su opinión, no voy a decir ni cómo se llama, ni su placa, evidentemente. Pero estar en contra de lo que está pasando en Ferraz del lado de la policía, ¿no? Quiero que me des tu opinión respecto a la Policía Nacional en España estos días. Vamos a ver, la policía es un cuerpo necesario. Es así, porque es lógico, porque tú no puedes... Tú imagínate vivir en una sociedad sin policía. Alucinas, estaríamos siendo anarquistas. No estamos en contra de la policía, venga, que no exista la policía, no. Pero la actuación policial a día de hoy, y desde siempre, desde que existe una democracia liberal, desde que existe la democracia de 1978 en España, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque depende de órdenes políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía no va a actuar conforme a unos principios o unos valores, sino que la policía va a actuar conforme a lo que le manda el gobierno de turno. Por tanto, no estás defendiendo al pueblo que juraste defender. Estás defendiendo los intereses del partido que te gobierna a ti. Ese es el problema. Que no hay un principio de independencia entre la policía y el Ministerio del Interior. Es por eso, por lo que la policía está actuando como está actuando. Y es que no todo vale. No todo vale. Que los valores están por encima de las órdenes. Que un policía con principios se quita el casco, deja su porra y se junta a nosotros en Ferraz. Bueno, yo el otro día vi una imagen de un policía. Fíjate, Pablo, yo siempre voy a defender a la policía porque es lo que tú dices, que la policía es necesaria. No defiendo para nada lo que está pasando en Ferraz porque, sinceramente, es que no está teniendo ningún tipo de sentido. Creo que, bueno, al final... Te digo, si suprimes la Policía Nacional y le das las mismas competencias a la Policía Nacional a la Guardia Civil, es un gasto que te ahorras. No lo había pensado así. Es un gasto que te ahorras. Y obviamente municipal y local, pues no sé, que lo veo como un señor que pasa por ahí que te da los buenos días. Bueno, está para multar. Bueno, claro, sí, para seguir recaudando para el mismo gobierno de... Pero a lo que iba, yo a la policía siempre la voy a defender porque es lo que tú dices, que es necesaria, la policía, Guardia Civil y demás. Pero el otro día había una imagen, bueno, he visto de Ferraz, he visto muchas imágenes. Una de ellas fue un policía pegando una patada a la bandera de España. Qué triste, ¿eh? Eso, mira. Les viene muy grande la bandera. Eso te iba a... No, ya no es que les venga grande, es... Juraste defender esta bandera y ahora mira, en Estados Unidos, y te lo digo por mi hermano que ha estado allí viviendo 2 años. Estaría suspendido de empleo y sueldo. La bandera de Estados Unidos no puede pisar el suelo. Obviamente. Pero aquí en España le podemos pegar patadas. La podemos quemar. Yo como español estoy indignado con ese gesto. Y que todavía no haya salido nadie del gobierno a decir que ese policía debería estar fuera de la Policía Nacional. No le representa esa bandera. Son unos apátridas. Y los policías que hacen esto... ¿Qué pasa? Que al final la única patria de los policías que hacen esto es el dinero, ¿vale? Porque les da igual vender al pueblo que juraron defender con tal de seguir teniendo 1.800 euros a final de mes. Y es un problema. Cuando el dinero está por encima de los valores, tienes un problema. Y esto es algo que dijo Blas Piñar en su día, en uno de esos maravillosos discursos, que era el dinero es necesario, pero no es lo importante. El dinero es necesario, pero no es lo importante. Lo importante son los valores conforme a los que tú actúas. Pero es que hemos llegado a un momento, vivimos en un mundo de usura en el que el dinero lo es todo y todo vale con tal de ganar dinero. Y hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Es como yo lo veo y dicho esto, estoy totalmente en contra de la actuación policial en estos días, de cómo están infiltrando a policías secretas para detener arbitrariamente a jóvenes que se están manifestando allí pacíficamente, que nunca han tenido un solo parte y...
creo que lo que están haciendo es ponerse a todo el pueblo en contra. Ya la izquierda les tenía mucho asco, porque ya la izquierda estaba poco menos, cada vez que salía a las calles, la izquierda y los CDR estaban poco menos que pidiendo sus cabezas en una plaza pública. Y hubo gente de derechas que les defendió cuando eso pasaba. Y ahora mismo están tratando así a los mismos que les defendieron cuando los CDR pedían sus cabezas. Ya te digo, tengo amigos que son policías nacionales, pero es que yo, sinceramente, y lo digo porque lo he vivido en primera mano, he estado también en Ferraz, no manifestándome contra un gobierno, no manifestándome contra una persona, sí manifestándose con las decisiones que se han tomado. No a la amnistía, no a los 15.000 millones de deuda que se les ha perdonado. Entonces yo, cuando voy a Ferraz y veo, había una anciana a mi lado con un bastón en una de las manifestaciones. Una peligrosa ultraderechista, ¿no? Que digo, ¿a esta gente de verdad le dan porrazos? Porque yo... Y les gasearon con gases lacrimógenos. Habiendo ancianos en primera línea. Sí, esto lo hicieron. Yo creo que es algo inaudito. Es algo que es inaudito y que está suponiendo un despertar del pueblo español. Yo creo que ha habido gente que... Mi tío, por ejemplo, un tío mío, ha estado yendo a estas manifestaciones. Y dijo, no me manifesté en mi vida, Pablo. La única vez que me manifesté fue con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es que eso también debió ser... Yo no lo viví porque no había La única vez que se manifestó ha sido con lo de Miguel Ángel Blanco. Y la nueva ha sido esta. Es que hemos llegado... Esto es el colmo de la infamia. Porque es que encima te hacen creer... Cuando salen a hablar en el Parlamento, te hacen creer que eres tú el loco. ¿Tú no te has dado cuenta? Porque son mentirosos profesionales. Son mentirosos profesionales, son expertos en la mentira. Ese es el trabajo de un político. Yo ya te digo, lo que viví yo en Ferraz el otro día era una manifestación pacífica y desde luego perdonar porrazos y pelotazos de goma y gasear a ancianos y pegar una patada a la bandera de España. Mientras amnistías a quien estás amnistiando, ¿eh? Es que es muy serio. Eso es imperdonable, Pablo. Es que lo de pegar a ancianos, gasear a ancianos, pegarles pelotazos de goma y pegar una patada a la bandera de España debería ser imperdonable en este país. Debería serlo, pero por desgracia tenemos lo que nos merecemos. Y hemos permitido desde hace mucho tiempo que esto haya llegado hasta aquí. Ya te digo, el origen del problema, en este sentido, es la Constitución de 1978, es el Estado de las Autonomías. Ya tuvimos una primera transición que nos llevó a eso y ahora estamos viviendo el principio de lo que es una segunda transición, ¿vale? Esto nos va a llevar, pues eso, a dividir España por completo en reinos de taifas, porque hoy es Cataluña, pero es que el siguiente es el País Vasco. Hombre, no tengo ninguna duda. Entonces, esto es un problema muy serio. Entonces, yo creo que está habiendo también un despertar por parte del pueblo español. Hasta antes de lo que está sucediendo en Ferraz estos días, estábamos viendo una situación de narcotización social, ¿vale? Por así decirlo, en el que nadie hacía absolutamente nada. Nadie decía absolutamente nada. En Twitter veías que todo el mundo se quejaba, pero nadie hacía nada realmente, ¿no? Yo creo que se está demostrando que el pueblo español ha despertado, que está en las calles, que se va a negar a su destrucción y creo que es algo que hay que saber valorar y sobre todo mandar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con las personas que se siguen manifestando, se siguen movilizando de forma permanente en Ferraz, transmitirle todo mi apoyo y todo mi cariño. Y todo mi cariño a esas personas y decirles que nosotros desde Democracia Nacional vamos a seguir allí en primera línea resistiendo los porrazos que haga falta con tal de defender a nuestro pueblo y a la integridad territorial de nuestro país. Pablo, para terminar, te voy a decir los nombres de algún partido político y tú me vas a decir un adjetivo con el cual les cualificas a cada partido. Empezamos por Vox. Engaño. PP. Desorientación. PSOE. Basura. Sumar. Payasos. ¿Y Podemos? ¿Qué es eso? Ridículo. Es que, para empezar, que quien siga votando al PP tiene que estar muy desorientado. Hay que estar muy desorientado, ¿eh? La gente que vota Vox al final ha sido una forma que ha tenido el sistema de canalizar a la disidencia y a todos los patriotas que estaban despertando y que realmente se estaban uniendo a Democracia Nacional. Democracia Nacional, en las elecciones, su mejor resultado, creo que nos llegaron a votar 30.000 personas, ¿vale? Que para ser un partido residual, oye, no vas mal. Estaba teniendo un auge de militancia, de
llegamos a tener concejales y demás. ¿Qué pasa? Que el sistema necesitó utilizar sus triquiñuelas. ¿Para qué? Para canalizarlo todo hacia una disidencia que no es más que un callejón sin salida. Una alternativa, pues eso, constitucional, que hay que defender al rey, a la Constitución. Entonces sigue siendo parte del problema. Defiendes cuestiones aparentemente loables, lógicamente, habiendo copiado el discurso a un partido nacionalista español que de verdad quiere solucionar el problema de raíz, como es Democracia Nacional. Obviamente, esto no es un ataque, ni mucho menos a la gente que ha votado a Vox, porque me consta que la gente que ha votado a Vox lo ha hecho con la mejor de sus intenciones. Pero creo que es una disidencia engañada. Es una disidencia que está siendo engañada y está siendo redirigida a un callejón sin salida para que alternativas nacionalistas que realmente puedan suponer un despertar del pueblo español no lleguen a buen puerto. Pablo, ahora con los políticos. Santiago Abascal. No me parece mal político. No me parece mal político, pero es lo que te digo. Creo que ha sido canalizado. No es el líder que necesita España. Feijóo. Pedro Sánchez con una bandera azul. Pedro Sánchez. Feijóo con una bandera roja. Pablo Iglesias. Es que no sabría ni cómo definirlo. Cutre. Yolanda Díaz. Payasa. Felipe VI. Inútil. Son las primeras así que se me vienen a la cabeza, pero podría decir, pues tendría muchos, no tendría programa para decir todos los adjetivos que tengo para todos y cada uno de ellos. Aparte de que está prohibido. Pablo, pues muchas gracias por haber venido. Y espero que podamos haber ayudado a algunas personas, haber dado voz a la situación que está viendo en España. Espero que no haya ofendido a nadie. Nuestra opinión, repito, opinión, democracia. Y nada, pues... Muchas gracias a ti por la invitación, Rodrigo. Espero que podamos seguir en contacto y que tengamos más ocasiones para tratar distintos temas de actualidad política como hemos hecho hoy, que seguro que la audiencia lo va a agradecer. Pues nada, dejaros un like, una suscripción y recordad, el 93% de la gente que ve los podcasts no está suscrita. Así que suscribiros para más apoyo. Chao.